Bueno, entremos. Redes sociales y política. Yo sé que podría parecer módulo de la UAM o materia de la UNAM, ¿no? Así ahorita. Pero la idea es como concentrarnos en tener dos variables, redes sociales y política, porque estamos enfrente de ellas ante muchas cosas. Y además está la tentación de la prohibición, está la tentación de la limitación y está también la tentación del uso por parte de los políticos y de los partidos. Bueno, vamos entonces con el tema de cara a la elección de noviembre en Estados Unidos. Ayer habló Trump, una orden para prohibir cualquier transacción dentro de 45 días con la empresa china propietaria del app TikTok, a la que acusa de espionaje. Además, apenas esta semana Twitter bloqueó temporalmente la cuenta de Trump. Fíjese por qué. Por un tuit en el que aseguraba que los niños son casi inmunes al COVID, lo que se consideró una noticia falsa. Facebook retiró un video del mandatario por esta misma razón. Aquí en México también hubo anuncios relevantes sobre las redes sociales esta semana. Vamos a esta nota de presentación y estaremos con nuestros invitados. En todo el mundo, las redes sociales han demostrado su poder de influencia. En ese sentido, Facebook ya sumó a México a la lista de países en los que aplicará filtros a la publicidad política. Ahora se podrá saber quién la pagó, cuánto se pagó y a qué público iba dirigida. En México, Facebook cuenta con 83 millones de usuarios. Ante esa capacidad de influencia, sus nuevas medidas buscan evitar situaciones como las de 2018, cuando la red fue acusada de prestarse a una guerra sucia contra el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, algo que él mismo ha sostenido ya como presidente. Porque sí se pagaba para difundir mensajes. Tras el anuncio de Facebook, Twitter aclaró que desde noviembre de 2019 ya no permite anuncios políticos ni publicidad de candidatos, partidos o grupos afiliados. Además, desde 2018, Facebook, Twitter y Google firmaron con el Instituto Nacional Electoral un convenio para combatir las fake news y promover la información verificada. Y es que las fake no solo afectan a los políticos, también influyen en situaciones tan delicadas como la pandemia de COVID-19. Al respecto, la compañía de consultoría y datos Kantar realizó varias entrevistas a personas de distintos países, incluido México, sobre su uso de los medios en estos momentos. En nuestro país, encontró que el 90% de los encuestados está preocupado por los informes falsos de la pandemia. El 37% está convencido de que el coronavirus fue creado en un laboratorio chino, mientras que el 48% piensa que Bill Gates es quien está detrás de la vacunación obligatoria. En medio de estos resultados, llama la atención que la gran mayoría de los encuestados afirman que están muy bien y bastante bien informados sobre la actual pandemia. Heraldo Televisión. Bueno, es muy interesante esta encuesta última que le presentamos. De nuevo saludo a nuestros invitados: Irene Levy, presidenta de Observatel; Raúl Trejo del Arbe, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, experto en medios de comunicación, no solamente electrónicos, por cierto. Su tesis de licenciatura precisamente sobre prensa escrita, prensa sindical; y Ernesto Piedras, director general de Competitive Intelligence Unit, es consultoría especializada en telecomunicaciones. Bueno, de nuevo, oigan, muchas gracias. Les pregunto, con base en lo que vimos, pero sobre todo también les planteo, en función de los entornos que ustedes conocen respecto a política, redes sociales, ¿qué les parece si iniciamos, Irene, contigo, que nos demos una ronda para que nos den reflexiones iniciales y vamos entrándole al tema? Adelante, Irene, y gracias. Sí, al contrario, gracias, buenas noches a Raúl, Ernesto. Efectivamente, estamos viendo, en mi opinión, un cambio importante en las redes sociales y la política, a diferencia de lo que veíamos en los últimos años, inclusive en la campaña del propio Andrés Manuel, estamos viendo una mayor importancia que le dan los propios políticos a las redes sociales y un giro en la comunicación política y en la estrategia de comunicación en general de los políticos. Voy a dar algunos datos que me parecen muy interesantes. Hay alrededor de 3.800 millones de usuarios de redes sociales en general, de todas las redes sociales. Yo sé que el fuerte de Ernesto son los números y ahora te voy a dejar dar algunos, seguro los tienes mejor que yo, pero es importante dar algunos de estos. En materia de Facebook hay prácticamente 2 billones, es decir, 2.000 millones de usuarios de Facebook a nivel mundial, y Twitter tiene solamente 340 millones de usuarios.
Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante Twitter? ¿Por qué Trump gobierna a través de Twitter? Podríamos decir que los anuncios los da antes en Twitter que en otros lugares, porque Twitter es una plataforma que permite una comunicación en tiempo real y que el perfil de sus usuarios se trata de usuarios muchísimo más politizados que lo que buscan es esa comunicación política en tiempo real. Claro que tenemos otro perfil de usuarios, pero básicamente el Twitter es una plataforma para esto, a diferencia del Facebook, que tiene que ver mucho más con este tema de compartir emociones, compartir fotografías, y entonces es importante conocer los diferentes perfiles de las redes sociales. Pero hemos visto un giro muy interesante que a mí me gustaría hacer hincapié en las redes sociales y ahora en esta nueva frase que es las fake news, que hace 2, 3 años no hablábamos de fake news. Y ahora resulta, a partir de esta decisión de Twitter y de Facebook de bajar un video de Trump en el que afirmaba que los niños eran inmunes al coronavirus, es interesante ver cómo de pronto Twitter y Facebook se convierten en los nuevos en los nuevos jueces de qué es y qué no es fake news. Para nosotros es obvio que lo que dijo Trump en este caso se trata de algo que por lo menos no está verificado. Sí. Esa es la razón por la cual lo bajan, pero es muy interesante para analizar cómo estamos ante la presencia de nuevos tomadores de decisiones, de quiénes son los que dicen la verdad o las mentiras. Lo mismo López Obrador, que ha posicionado tanto a Facebook como a Twitter en un punto muy importante, les pide explicaciones de lo que está pasando, es decir, les da una importancia en la comunicación política y en el mundo de las noticias muy relevante. Yo creo que esto es algo que tenemos que tomar en cuenta más allá de lo que cada quien considere de cada una de estas plataformas, Javier. Muy bien, gracias, Irene. ¿Cómo ves las cosas, Raúl, bajo esta misma premisa? Y además, me da la impresión de que la fuerza de López Obrador a la hora de la elección en Twitter y en las redes era una y ahora es otra, ¿no? Bueno, en la sociedad en general, la popularidad del ahora presidente era mucho mayor que hoy en día. El ejercicio de gobernar siempre erosiona, pero creo que ese es otro asunto. Sin duda, las redes sociodigitales, como yo les prefiero llamar, porque redes sociales tenemos todos, la familia, los amigos, en fin. Yo sé que esto es una puntillosidad académica nada más. Este tipo de redes son fundamentales para hacer política. No hay candidato, no hay partido político, sobre todo nacional, que aspire a gobernar o mantener consensos, que pueda prescindir hoy de estas redes, igual que antes de los medios convencionales. La televisión fue y sigue siendo indispensable para convencer a la gente, para propagar ideas, para tratar para gobernar y promover proyectos. Hoy en día esto se hace también en las redes sociodigitales con mucha más velocidad, pero con una gran diferencia. Los medios tradicionales, como bien sabemos, están concentrados en un estudio de televisión, dependen de una antena, dependen de una dirección centralizada. Las redes de las que hablamos son justamente eso, son conglomerados de agrupamientos que se van entrecruzando como en una malla. La idea de redes es precisamente eso, y por eso estos datos que nos da Irene, que son muy interesantes, millones, miles de millones de personas afiliados a distintas redes, son tan apabullantes y también merecen relativizarlos. Yo en mi red, en Facebook, por ejemplo, no tengo 18 mil millones, no tanto, 18 millones de adherentes, sino unos cuantos. De hecho, Facebook no me deja tener más de 1,000 amigos, dicho así, entre comillas, a este tipo de limitación. En Twitter no hay estos límites. Cada quien tiene una colección de redes, con amigos, con conocidos, a los que se afilia, y estas redes son más influyentes cuando la información de asuntos públicos de las que disponemos solamente la tomamos de las redes con las cuales simpatizamos, en las cuales se replican nuestras preferencias. Por eso en Estados Unidos, en las campañas hace 4 años, fue tan importante la propagación de mentiras falsas en Facebook, que eran vistas por personas que no miraban los canales de noticias en televisión, que no miraban los periódicos, sino solamente lo que decían amigos suyos que replicaban informaciones que les gustaban y en ocasiones eran informaciones falsas. Bueno, todo esto fue erosionando el prestigio
y la confianza en las redes sociodigitales, igual que en los medios convencionales, si algo defiende una empresa de comunicación, es su credibilidad. Sí, Y por eso ahora Facebook está intentando, dice Irene con toda razón, ¿y quién decide qué es lo que hay que mantener o no? Bueno, Facebook ensayó un sistema muy complicado, que es crear comités de especialistas. Por ejemplo, en la región latinoamericana está una especialista en Derecho de la Información, Catalina Botero. Hay una veintena o treintena de personajes que a su vez iban a replicar esos comités, pero es muy complicado porque para cuando una noticia falsa ha circulado, ya es muy difícil etiquetarla o no claro. como cierta o falsa. Y Twitter lo que hizo, con eso terminó Javier, fue prohibir la publicidad, anunciar que nunca ha aceptado publicidad en asuntos políticos, y en ese momento estamos. ¿Qué controles o qué pautas puede haber para atajar lo mismo la publicidad pagada que la circulación de mentiras falsas en estas redes tan importantes? Sí, sí, sí. Ernesto, cerremos esta primera ronda. ¿Cómo ves las cosas en función también de que ya hay muchos elementos que tanto Raúl como Irene han puesto en la mesa? ¿Cómo ves las cosas, Ernesto Piedras? Me adhiero a lo que han dicho Raúl e Irene, por supuesto, y agrego algunas otras. Venga. La importancia va en franco crecimiento. Hoy les puedo decir, creemos más a Twitter que a nuestros sentidos. Cuando tiembla, he visto a mucha gente que voltea a ver antes a Twitter que reaccionar ante Sí, el fenómeno de la naturaleza. Y va creciendo. Y si lo pasamos al plano comercial, los presupuestos comerciales de las empresas ya están más cargados hacia redes sociales, hacia el mundo digital. Entonces se veía venir esta evolución de ya no de la publicidad comercial, sino de la propaganda política. Llama la atención que dos personajes que hicieron uso intensivo de redes sociales, como Trump y López Obrador, hoy levanten la mano y presenten quejas al respecto, porque esa campaña contra el entonces presidente Peña Nieto, si en un lugar encontró territorio fértil, fue en las redes sociales, desde muy al inicio de esa administración presidencial, y Trump por el estilo. Entonces, más bien me parece implícitamente un reconocimiento de que ellos saben de la importancia y el riesgo político que hay de no tener los controles. Ahora, nos tensa que Internet es un medio que nació bastante más libre que los otros medios que ha descrito Raúl. Y aquí lo que estamos teniendo es una tensión entre la transparencia, que siempre ha resultado la mejor fórmula de operación social y política, versus la libertad de expresión. Queda en algunos de nosotros un dejo de suspicacia de no estarán queriendo hoy cerrar válvulas para tener una fórmula de control. Como decía Raúl, la diferencia de estas redes es el segundo vocablo, que son en muy buena medida sociales y son en muy buena medida individuales. Pues en nosotros está mucha de la fortaleza de administrarlas y de incidir en su operación. No debemos asustarnos, no debemos creer que esta es una batalla final, es una nueva batalla de una muy larga guerra entre diferentes medios de comunicación, de intercambio de ideas, pero hoy están las esferas comerciales, las esferas políticas y ojalá sea privilegiada la esfera social, Javier. wow. Bueno, a ver, aparecieron ahí conceptos importantísimos: libertad de expresión, prohibir, aparece la elección de Estados Unidos, las elecciones en México, aparece de repente la preocupación de dos presidentes que utilizaban a las redes como candidatos de una manera, bueno, así a destajo, y ahora tienen algunas preguntas sobre ello. Pongo eso en la mesa para que, si les parece, hablemos de ello. Libertad de expresión, prohibir, no prohibir. ¿Cómo ves las cosas en este sentido, Irene? Porque cada vez que se habla de que se va a prohibir algo, hay un brinco, ¿no? Lo que decía ahorita Ernesto, ¿no? La preocupación pende y con una concentración de poder que en el caso mexicano está muy marcada, pero que en el caso estadounidense da la impresión de que está un poco en la desesperada Donald Trump, pueden pasar muchas cosas. A ver, lo pongo todo eso en la mesa. Empecemos, Irene. Es muy interesante lo que acaban de decir mis dos colegas queridos. Me parece a mí que, Javier, no es lo mismo la posición de candidato que la posición de presidente. Sí, claro. Y en este sentido es mucho más sencillo manejar a las masas, llámese masas
físicamente hablando o masas dentro de redes sociales. Es mucho más sencillo manejar el discurso dentro de un hashtag en Twitter o una fotografía o un video en YouTube o en Facebook que manejar una política pública en una mañanera. Entonces, en este sentido, están jugando, en mi opinión, ambos, el presidente López Obrador y el presidente Trump, un juego que, en mi opinión, es muy peligroso, en un terreno muy riesgoso, a diferencia del momento en el que ellos fueron candidatos. Me parece que no han entendido muy bien la diferencia de estar en el papel de candidato a estar en el papel de presidente de México y Estados Unidos respectivamente. En el caso del presidente López Obrador, de ser un activista, de ser una oposición recalcitrante a los gobiernos anteriores, se ha convertido en el presidente de México. Y de lo que llamaba benditas redes sociales y una total libertad de expresión, hemos visto que se ha convertido en un personaje que ataca a la prensa escrita y que cuestiona inclusive esas benditas redes sociales que, como decía Raúl, ya no parecen favorecerle tanto como le favorecieron al principio durante su campaña. Entonces, se juega un juego muy peligroso porque cualquier cosa que posicionen a ambos presidentes es cuestionada desde una persona en el poder con los recursos que le da el poder y no desde un simpático activista como lo eran en su momento. En este sentido, a mí me gustaría marcar dos similitudes entre ambos presidentes, que tiene que ver con este ataque constante a la prensa que no les favorece. En el caso del presidente Trump, pues claramente CNN, y en el caso de López Obrador, pues diría que son muchos, podría ser una lista, no hay nada más uno específicamente. Reforma y Proceso últimamente han tenido más número de críticas, pero son más. Y en el caso de las redes sociales, esta idea de los fake news y de los bots, a lo que pues las redes sociales han respondido que tienen filtros y que no necesariamente son bots. Y la misma gente, no sé si recuerdan un hashtag muy interesante que hubo cuando López Obrador acusó a Twitter o acusó a las críticas de ser bots. Hubo un hashtag muy famoso que fue no soy bot, hashtag no soy bot. Sí. Exacto, que le decían a López Obrador no soy bot. Y entonces, este es un claro ejemplo de que no es lo mismo estar de candidato que estar de presidente. Y terminaría esta idea diciendo, en el caso de México, que no hay una política de comunicación social, digamos, homogénea del gabinete concertada o planeada estratégicamente desde el gobierno de López Obrador. Cada secretario tuitea lo que quiere, retuitea lo que quiere. Hemos visto unas barbaridades de retweets que de verdad dan escalofrío, y entonces vemos que no hay una política conjunta y que en realidad, digamos, como todo es un tema piramidal, que la decisión o que la voz cantante en materia de comunicación pues la está llevando el presidente López Obrador, pero me parece que ya viene siendo tiempo que, respetando la libertad de expresión de cada uno de los secretarios, se cuide un poco más la comunicación social a los ciudadanos dentro de las redes sociales también. ¿Cómo ves las cosas, Raúl, bajo estas premisas? Bueno, para que hubiera una política de comunicación tendría que haber, creo que Irene estará de acuerdo conmigo, tendría que haber una política, sí, políticas públicas, y sí, estas, la verdad es que son muy escasas en el actual gobierno. Si uno se pregunta cuál es la política en lo que sea, para telecomunicaciones, para salud, hay una serie de decisiones coyunturales, de ocurrencias, de respuestas a presiones o de indolencia, pienso en la salud, con muchas contradicciones. ¿Cuál es la política para prevenirnos del coronavirus? Un día en la tarde nos dicen que hay que usar cubrebocas, al día siguiente se contradicen, un día en la mañana se dice que está domada la pandemia, en las cifras en la noche nos dicen todo lo contrario. Estas contradicciones se advierten en todos lados, sobre todo en las redes sociodigitales. Y el presidente se incomoda mucho cuando estas redes le replican
Él es muy sensible, aunque dice que no se asoma, alguien le pasa los resúmenes, es muy sensible a la cantidad de personas que están en desacuerdo con él en este tipo de redes, particularmente en Twitter. Y entonces, después de haber mitificado las redes sociodigitales diciendo que son benditas y que gracias a ellas contrarrestó a los medios de comunicación, no es cierto. Los medios convencionales le dieron en la campaña de hace 2 años más espacio que otros candidatos. Quizá era el más notorio, tenía sus motivos, lo trataron muy bien, eso está medido. La televisión, todas las cadenas le dieron más cobertura que otros candidatos. Ahora lo que hace López Obrador es mitificar al revés el papel de Twitter y otras redes, diciendo esos que me critican están pagados. Y por eso en el segmento que se mostró en la cápsula informativa hace unos minutos, se ve a López Obrador cuando reclama diciendo que los bots, mejor dicho, que los mensajes adversos a él en Twitter son pagados. No es verdad. Ya Twitter explicó que esta empresa no tiene capacidad para crear robots informáticos que simulen usuarios que critiquen a una persona. Lo que está ocurriendo es que le están dando una sopa de su propia medicina y esto era muy natural que ocurriera, que durante varios años el ahora presidente López Obrador ha estado muy respaldado por simpatizantes suyos articulados en redes que se asientan a su vez en espacios sociodigitales. Ahora, la red AMLOP y todo este grupo de gentes Sí. que no son artificiales, son simpatizantes reales que se ponen de acuerdo y promueven campañas a favor del hoy presidente. Ahora, además de ellos, hay otras redes de ciudadanos que son críticos del observador y esto es lo que les incomoda tanto. ¿Qué piensas, Ernesto, para cerrar esta parte? Sí, y agrego otra vez, igual que venimos hablando de las fake news, cuando hablamos de la estrategia de redes sociales de estos dos presidentes, yo agregaría una denominación que es fake tuiteros. Yo recuerdo muy bien a Obama cuando iba hacia su primer periodo presidencial que el sistema de seguridad de Estados Unidos le dijo, ya no puedes usar tu BlackBerry libremente como lo has hecho toda la vida. Y le instrumentaron mecanismos de altísima seguridad, pero era muy común ver al entonces presidente electo Obama tuiteando, y era él. Tuvimos en el caso mexicano Calderón, que se le veía frecuentemente. Aquí nunca hemos visto un presidente López Obrador con un dispositivo de conectividad en la mano, y a Trump tampoco. No me asusto, son equipos que les vienen manejando esta articulación como le manejan la política de defensa y la política de salud y los discursos. Pero claramente hablan desde una distancia en donde queda claro que no son unos presidentes digitales. Utilizan, igual que apunta Raúl, a los medios como se han usado a los impresos, a la radiodifusión y bueno, entonces son instrumentos que están empleando, pero Irene muy bien apuntaba las dos similitudes entre ellos dos. Yo agregaría una discrepancia. Las razones por las que están buscando intervenir las redes sociales. En el caso de Trump es una razón geopolítica, es una pieza más en un ajedrez de la geopolítica contra China, que empezó la batalla en el territorio de Huawei, que ha tomado territorio también en 5G, y la nueva batalla que está enfrentando es en el campo de las redes sociales. Mientras que el espectro de visión que tiene el presidente López Obrador es mucho más acotado, no lo hace despreciable, pero son las razones que mis amigos han apuntado, que son electorales nacionales, no son de geopolítica global. Entonces, convergen en una misma tendencia de atacar a las redes, a las empresas, satanizar estas empresas de tecnologías de la información, pero llegan por rutas muy diferentes. A ver, cerremos con breve participación de cada uno de ustedes. ¿Cómo imaginan este futuro inmediato? ¿Se cerrará, aparecerá una especie de gran hermano con las redes? Porque también ha pasado algo que incluso he tenido oportunidad de conversarlo particularmente con Raúl y con Irene, que tiene que ver con que los medios llamados hoy tradicionales pues han recuperado una cierta credibilidad porque se pasan tantas cosas en las redes que acabas viendo a ver si es cierto o no es cierto cuando ves el medio tradicional. Entonces, ¿qué presumen que puede venir y por dónde deberíamos de dirigir la discusión
porque creo que sí va a estar rudo, porque si López Obrador empieza a perder algo de su fuerza popular, etcétera, y al mismo tiempo Donald Trump ve cada vez más lejana la reelección, pues van a meter el acelerador, ¿no? ¿Hacia dónde deberíamos dirigir, Irene, en buena medida la discusión? Es muy interesante tu pregunta y yo creo que no tienes solo una respuesta, sino quizás algunas opiniones y yo voy a dar la mía en el sentido de lo que puede llegar a venir. Te diría yo que en Estados Unidos, yo coincido con Ernesto, que en esta orden ejecutiva de vender o de dejar de operar TikTok por las empresas chinas y WeChat, porque fueron las dos empresas contra las que fue la orden ejecutiva, está el tema geopolítico, desde luego, contra China, pero también Donald Trump se ha caracterizado por ser un presidente que, igual que López Obrador, polariza entre los buenos y los malos, las noticias falsas y las noticias verdaderas, los seguidores y los que están contra mí, los liberales y los conservadores. Es decir, ahí también hay una similitud. ¿Qué viene? Si Donald Trump yo creo que ahora viene una etapa de muchísimo movimiento en redes sociales, en los cuales hay que tener mucho cuidado en lo que estamos leyendo y lo que vamos a ver, involucrados, porque te diría que hay una promiscuidad muy importante entre las redes sociales y los medios tradicionales. Es decir, no podemos decir que hoy por hoy están divididos. Ahí está Fox News aparece todo el tiempo en la red social de Twitter de Donald Trump, igual que CNN. Y pasa lo mismo con López Obrador, que con él están revueltos el tema de proceso y de reforma y demás. Entonces hay una promiscuidad de medios. Yo te diría que viene una campaña muy fuerte con Donald Trump y ya Biden puso un tuit el otro día que dijo que si él llega a ser presidente, él no va a estar mandando tweets del estilo de los que manda Trump. Entonces, si es el caso de Biden, vamos a ver, yo creo que un presidente mucho menos activo en Twitter. Y en el caso de López Obrador, yo creo que viene una campaña muy pesada de aquí a las elecciones intermedias del próximo año. Y creo que los lectores, radioescuchas, televidentes y usuarios de redes sociales tenemos que ser muy cautos. No va a haber una persona que nos diga esto es cierto, esto es falso, y es por eso que necesitamos estar con muchísimo cuidado, entendiendo y tratando de verificar lo que leemos en un lado y en el otro y filtrar los discursos de polarización y de odio que vamos a estar viendo y consumiendo por parte de ambos presidentes. Esa es mi percepción. Raúl, adelante. Gracias. Tres cosas. Es muy preocupante que tomen decisiones sobre políticas, en este caso de telecomunicaciones, quienes no entienden a las redes sociodigitales, y es el caso del presidente López Obrador. El presidente sigue pensando en estas redes como si fueran medios convencionales, con una dirección unilateral, con un manejo autoritario, sin reconocer la capacidad de interactividad que hay en estas redes. Él cada semana por lo menos difunde mensajes de YouTube como si fueran de televisión. En una ocasión sí lo vimos con un dispositivo digital, cuando el terremoto reciente, fuerte, hace unas semanas o meses, no sé, él aparecía solitario en medio del patio de Palacio Nacional con su celular, con mucha torpeza. Se ve que no está acostumbrado a usarlo, y luego apareció en su despacho tomando una llamada y apuntando con un lapicito lo que le decía a la persona encargada de atender el desastre, cuando en un país moderno, con un presidente moderno, tenemos que haber visto a alguien delante de varias computadoras recibiendo mensajes, intercomunicándose. No sabe usar estos recursos. Por eso, entre otras cosas, los niños en las escuelas van a tomar clases por televisión tradicional y no por internet. Se podría haber hecho un programa fabuloso de conexión digital, pero bueno, ese es otro asunto. Número 2, y muy rápido, es casi imposible censurar a las redes sociodigitales. Se puede bloquear su acceso, como ocurre en China con algunas redes, o ha pasado en varias ocasiones. No creo que eso pueda ocurrir en México, menos en Estados Unidos, porque son redes que no pasan por un centro, tienen un entramado diferente, reticular, de un nodo a otro. Por eso, cuando circula una información falso o verdadera, es muy difícil atajarla. Si eso quieren hacer Trump o López Obrador, van a fracasar. Y en tercer lugar, yo creo que en esta pandemia estamos asistiendo a la confirmación
de la centralidad que están adquiriendo los medios digitales en nuestra sociedad. Dice Javier con razón, bueno, es que los medios tienen credibilidad, sí, pero para comunicarse, ahorita mismo Sí, estamos enlazados a través de Zoom. sí, tienes razón. Sin Zoom no sería posible este programa, que además pasa por televisión abierta, y quizás si se conserva, espero que sí, el archivo con esta conversación, la veremos más tarde en otra reproducción. Los medios convencionales cada vez dependen más de lo de carácter digital, integrándose de manera conflictiva pero funcional en este ecosistema que es el espacio público digital y abierto. Sí, perdón el comercial, Raúl, pero sí se puede ver en la página del Heraldo de México lo que confirma tu hipótesis. Así de Sí, fácil. yo lo sé. Sí. Adelante, Ernesto, para cerrar. Retomo de Raúl, es la primera crisis de salud global en la historia de la humanidad que nos toma en hiperconectividad, a unos mejor que otros, y esto nos da más capacidades, pero en lo político tiene también mucha incidencia. Otra diferencia muy marcada entre ambas acciones y ambos impactos es la temporalidad que le queda a cada uno de los presidentes. Trump incluso ha insinuado una promesa de tener vacuna contra COVID-19 de aquí a noviembre, que son las elecciones, y va a hacer uso intensivo de estos ataques. De lo que no se da cuenta, creo yo, espero que no se dé cuenta, es que esa declaración del presidente Trump prohibiendo, bloqueando y forzando ventas de redes sociales es un tiro al pie o a la cabeza al candidato Trump. Hay un Trump presidente y un Trump candidato. Sí. Y el grueso de la población, con los números que nos compartió Irene, quiere más y mejores redes, y que se las prohíbas no es lo que está queriendo. Entonces, creo que es una medida que le va a costar muchísimo en lo político. En cambio, López Obrador tiene todavía un viaje de casi un año hacia esas elecciones del 2021, las intermedias. Entonces, va a tener más recursos, más margen de maniobra. Al no estar tan compenetrado con las redes sociales, se va a meter menos a los detalles. Es más de satanizar y salirse. Entonces, vamos a ver en diciembre que el tema de Trump, si no es electo, va a haber un cambio radical en esa guerra grande que hay contra China, que yo no creo que sea únicamente Estados Unidos. Yo siento que es un acuerdo más de países occidentales, pero van a bajar el tono porque sí es un belicismo excedido. Mientras que López Obrador pues tiene, insisto, 10 meses, 11 meses por delante para ejecutar su estrategia en este y muchos otros campos hacia las elecciones. Ernesto, muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, como siempre, en verdad, gracias. Con mucho gusto, saludos. Bueno, Irene, saludos, muchos. Gracias. Hay un Gracias café, me invites un cafecito mañana. Mañana temprano. Gracias, muchas gracias a los tres, en verdad. Muy buenas noches, gracias. Bueno, estuvo interesante, ¿no? Sobre todo estas miradas.